detalle está en que el rotor se va a mover a la misma velocidad que el estator. O al revés, el estator va a girar a la misma velocidad en la que gira el rotor. Por lo tanto, lo primero que yo voy a necesitar saber es la velocidad de la máquina síncrona, que también le hemos dicho, le hemos puesto como ns en algunos casos, ¿no verdad? Que me daba 60 F sobre P. Frecuencia dividido para el par, 60 veces la frecuencia para el par de polos. Teniendo en cuenta que la frecuencia, cuidado, puede ser 50 o 60 hercios. Nosotros tenemos en frecuencia de 60 hercios. Ahora bien, tengo dos tipos de máquinas síncronas que ya le hemos visto y espero que ya han tenido la experiencia en el laboratorio, que es la máquina síncrona de polos salientes. Algo más o menos así. Ah, caracho. Bueno, la de polos salientes, que vuelvo y repito, ya la tenían en el laboratorio, donde aquí tengo aquí estoy poniendo un sistema de cuatro polos, cuatro pares de polos, donde yo voy a tener dos norte, dos sur. La idea es que, aquí me va a salir mal esto, pero la idea final es que los pares de polos tienen, aquí ya está imantado el polo de tal manera que yo tengo, por ejemplo, norte-sur. Ah, carajo. De tal manera que yo voy a sentirme, o al moverse, va a haber un enlace de flujo, digamos, enlace de flujo, no de bobinas, pero un enlace de flujo entre la bobina del estator, que esa ya la hemos trabajado con bobinas de corriente alterna asíncrona, ¿no? Entre las bobinas del estator y las bobinas del rotor. La, la idea de esto de aquí es que se mantenga siempre el rotor como está enlazado, siempre va a tratar de estar moviéndose a la misma velocidad a la que se mueve o a la que está girando nuestro campo magnético. El otro tipo de rotor es el rotor cilíndrico, ¿verdad? En el rotor cilíndrico la única diferencia está, bueno, es una réplica del estator. La idea del rotor cilíndrico es que yo tengo aquí, por ejemplo, me bastaría con esas ranuras, por ahí yo paso bobinas que van hacia atrás y hacia adelante, ¿no verdad? Una corriente que va hacia atrás y hacia adelante que va a formar un campo magnético norte-sur, ¿sí? De nuevo, otra vez, son bobinas, son grandes bobinas que son parte del núcleo, están girando con el núcleo. La ventaja es que no tenemos una separación mayor entre el estator y el rotor, porque si se fijan, tengo en lo de polos salientes, no, déjenme poner aquí, este es el estator, ¿no verdad? En la de polos salientes, el entrehierro es variable y vamos a ver que eso nos va a causar un pequeño problema después. Aquí el entrehierro, tengo un entrehierro acá diferente a los entrehierros de aquí. Entonces, este es el espacio en blanco, por decirlo así. Esto es el espacio de aire que yo voy a tener libre. Es variable, lo que provoca que la respuesta de la máquina sea también variable, mientras que en este circuito el espacio, el entrehierro es el mismo en todos los puntos, entonces no va a haber mayor problema. Bien, ok, para esto yo voy a considerar, primero que nada, hasta aquí estamos claros, no esto es sencillo. Bueno, espero que sea sencillo. Solamente es las formas de los motores. Ahora,
El motor saliente, como sabemos que la velocidad depende del número de polos, eh, mientras más polos yo tenga, más lento va el generador, ¿no verdad? Eh, por lo tanto, y bueno, y aquí entra el problema. En un sistema de polos salientes, como ya se los he puesto, creo que en las diapositivas les he mostrado un equipo, ¿no verdad? En polos salientes yo puedo tener un montón de polos salientes. Yo puedo tener una cantidad bastante elevada de este número de polos. Yo puedo tener otro por aquí, ¿verdad? Acá, acá, acá. Y puedo ir metiendo, dependiendo del tamaño del generador, puedo ir metiendo más polos intermedios. Entonces, cuando tengo generadores muy grandes, donde yo puedo poner muchos polos, significa que yo voy a bajar la velocidad del generador. Y esto, bueno, implica que haya menos rozamiento, fricción, calentamiento, etc. Pero no puedo poner muchos polos en un sistema eh, en un rotor cilíndrico. No puedo poner muchos polos, porque si yo me doy cuenta, utilizo las bobinas que están aquí para hacer un polo norte y sur. Utilizo las bobinas que están así para poner otro polo norte y sur, por ejemplo. Y de ahí, ¿qué más podría hacer? O sea, tendría que buscar espacio para tratar de meter bobinas inclinadas así e inclinadas del otro lado. O sea, tendría que buscar más ranuras para poner más bobinas. Entonces, yo no puedo poner muchos polos en un rotor en un rotor cilíndrico, lo cual difiere de un motor de polos salientes al que sí le puedo poner bastantes polos. Y esto me permite que vaya a una velocidad más lenta polos salientes, mientras que va más rápido la de polos cilíndricos, la del rotor cilíndrico, perdón. Eh, También esto tiene que ver entonces directamente con el tipo de generadores. Yo utilizo generadores síncronos en una empresa hidráulica, en una represa hidráulica utilizo, perdón, polos salientes en una hidráulica, porque el agua no puede hacer que vaya tan rápido, porque no hay tanta presión de agua. Pero eh, en una turbina de vapor, yo voy a utilizar un motor de rotor cilíndrico porque ahí sí vamos a ir a mucho más velocidad. Bien, Eh, ya habíamos visto en algún momento, y de hecho lo vimos desde máquinas de corriente continua, que el campo, ya habíamos desarrollado el campo, ¿no es verdad? Y nos daba un aproximado de 4,44 si no me equivoco, pero tiene una relación que está fundamentada en, te voy a explicar un poquito todo esto. Ok, la FEM inducida tiene que estar definida por la frecuencia, que es el cambio que estoy teniendo, ¿verdad? Es el cambio del campo. ¿Cómo cambia el campo? Es la velocidad de la frecuencia. El número de espiras, el campo del sistema, este valor de 4,44, creo que era 4,44, es 4 algo. El valor de 4 viene desarrollado a partir de em, la integral definida para todo el periodo, ¿no verdad? Pero tengo varios coeficientes. ¿Por qué tengo coeficientes? Porque yo necesito, o no voy a entrar en detalles de construcción, no va a ser parte de nuestra materia, pero en la construcción depende del equipo que yo esté construyendo. Por ejemplo, si yo pongo uno de polos salientes, yo tendría que poner otro bobinado así, ¿no? ¿Verdad? Perdón, de rotor cilíndrico, otro bobinado vertical. Pero miren, tengo un espacio en blanco, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si yo pongo el horizontal, lo sigo poniendo aquí, hasta acá arriba, se va a chocar con el vertical. Entonces yo no podría mezclar las diferentes bobinas de los diferentes polos, no debería mezclarlas. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, el factor K, que está dado por un factor de acortamiento.
Entonces yo estoy acortando el, eh, los bobinados. No los estoy haciendo completos para que no se traslape el flujo entre una bobina y otra. ¿Sí? El KD es un coeficiente de distribución, que en cambio viene dado por las características constructivas de la computadora, perdón, de la computadora, de la construcción del motor. De nuevo, cómo están desarrolladas las bobinas, cómo las estoy colocando. Si las estoy colocando de forma, las estoy colocando, teníamos dos formas, ya me olvidé. Uy, se me fueron los nombres. Pero bueno, ¿cómo la estoy colocando? Y segundo, ¿cuál es el tamaño que hay entre, por ejemplo, cuál es el espaciado que hay de aquí a acá? No tengo bobinas aquí, o sea, las bobinas no son continuas por toda la carcasa, sino que dependerá del número de ranuras que yo vaya a tener, ¿no? ¿Verdad? Entonces necesito también definir cuál es ese coeficiente de distribución. Y por último, un coeficiente generado por la distorsión de onda. Porque en teoría, lo que yo necesito, y esto creo que ya lo vimos en máquinas de corriente continua incluso, es que el campo que yo genere, aquí el campo que yo genero va a ser algo así. Genero un campo polo norte, un flujo polo sur. Yo quisiera, o lo conveniente sería que yo genere un campo sinusoidal, porque nuestra corriente es sinusoidal, la generación eléctrica es sinusoidal, etcétera. Pero como yo tengo polos, ¿verdad? Ya sean polos salientes o de un rotor cilíndrico, los polos no son sinusoidales. Los polos se van generando de manera rectangular. Entonces también necesito un coeficiente que me diga cuál es la relación entre polos salientes, perdón, cuál es la relación que yo tengo, cuánta pérdida tengo entre lo original y el cálculo que yo estoy haciendo para sacar la generación eléctrica, ¿no, verdad? Básicamente, de eso dependería el último factor. Entonces, tenemos los tres factores, los tres coeficientes que van a modificar, si yo me olvido de el tema constructivo, si yo me olvido de esa parte, estos factores desaparecen. No debería tenerlos en consideración. Si estuviera en caso ideal, donde todo es perfecto, no tendría que darle una modificación a estos temas. ¿No? Ok. Por otro lado, yo tengo una relación directa muy similar entre el voltaje y la corriente. Bien, de la misma manera, cuando yo tengo una corriente, ¿se acuerdan ustedes que hablábamos del transformador, que yo generaba un flujo, el flujo hacía que se sature la máquina y era más este tema era de, si no me equivoco, era V sobre flujo, ¿no, verdad? Entonces, ahora lo que yo voy a tener es una característica de
corriente contra voltaje. ¿Por qué? La corriente directamente genera un flujo magnético. Ese flujo magnético, y esta es corriente de excitatriz, ese flujo magnético de excitatriz va a generar una respuesta magnética del otro lado. Recordemos que E depende del flujo, ¿no? ¿Verdad? En la ecuación que tenemos ahí arriba. Entonces, E depende del flujo. El flujo provoca corriente, entonces yo podría decir que E depende de la corriente de excitación, del núcleo o de magnetización, como la quieran llamar, ¿sí? Sigue siendo la misma. Bueno, no el núcleo, el núcleo incluye las dos, pero olvidándonos de las pérdidas, perdón, esto más pérdidas. Ya, pero olvidémonos por un momento de las pérdidas, decimos, la corriente es la misma. ¿Qué pasa? El detalle está en que la corriente puede crecer y va a hacer que crezca el campo, pero hasta cierto punto, porque la corriente con el campo lo satura. Entonces, la corriente puede seguir creciendo, pero el campo se va saturando. Y como el campo es el que lleva al voltaje o a la FEM inducida se satura, ¿no? ¿Verdad? Entonces, al final es la misma ecuación del transformador, solo que ya vista desde la perspectiva directa de tener una corriente de excitatriz con un voltaje inducido. Pero, ¿por qué lo trabajamos por separado? Creo que ya lo vieron en el laboratorio. Yo tengo, realmente, o sea, bueno, lo que yo tengo, si simplifico el circuito, es una fuente, eh, denme un segundo, denme un segundo. ¿Qué pasó? O sea, no sé qué dijeron ustedes ese día en Eurasia, pero vamos a ver cómo salvamos eso. Ok, repito, tenemos una fuente. Esa fuente, esta parte de aquí, es la parte interna. Son, por ejemplo, los polos salientes. Esta es mi fuente, ¿ya? Porque el flujo de excitatriz que yo estoy creando de una fuente DC directamente es la polarización que estoy creando en el núcleo. Bien, ese núcleo está representado aquí. ¿Ok? Esto es el rotor. ¿Ya? El rotor crea un campo y ese campo pasa al estator. El estator, si está en Y, por ejemplo, lo vamos a ver en este punto de aquí. El estator que sale ya a la carga. Si es un generador, yo meto un flujo, ¿no? ¿Verdad? Siempre voy a meter un flujo. El rotor va a estar dando vueltas y genero un campo adentro y sale a un voltaje. Vamos a ver por qué los separo, ¿ya? Si es al revés, yo inyecto un voltaje, genero una FEM, la FEM hace que se mueva, ¿verdad? Y ya. Vuelvo y repito, esto siempre está. Eso es invariable de si es motor o generador. La cosa es que hay una relación directa entre la corriente de magnetización que yo estoy usando y la FEM inducida dentro de la bobina. Nuevo, no importa si es motor o generador, siempre existe la misma relación. ¿Ya? Hasta aquí estamos claros, sí. Dígame que sí. No, no, profe, da igual. No hay nadie. ¿Puedes explicar de nuevo esa parte, profesor?
¿Qué parte en particular? O sea, no entendí lo de WS, o sea, en sí, qué parte, o sea, qué es en sí la velocidad en sincronismo, pero solo la parte del estator, ¿qué? Rotor, 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 rotor. El rotor está dando vueltas, ¿sí? ¿Sí? Sí, Entonces, si yo al rotor le doy vueltas, si yo le doy vueltas, ¿qué significa? Que es un generador, ¿no? Yo le doy vueltas para que salga corriente. Si yo le meto voltaje para que dé vueltas, es un motor. Entonces, a lo que yo quería llegar, todavía no lo vamos a analizar desde allá. Lo único que yo quería llegar era, hey, ustedes van a tener un campo, una corriente de campo que es la que está en el núcleo, perdón, es la que está así en el núcleo del rotor, es el rotor, la corriente de campo. Esa corriente de campo provoca una FEM inducida. Ahora, si es un generador, la corriente sale, ¿verdad? ¿Qué significa? Que la FEM E es mayor que B. ¿Sí? Va cayendo el voltaje, va bajando el voltaje conforme me voy yendo de la fuente, ¿verdad? Y si es al revés, si es un motor, simplemente es al revés. El voltaje es más grande que la FEM. ¿Ya? Eso es lo único que quería explicar. Si es un generador, yo lo muevo con mis hélices. Si es un rotor, yo le pongo una carga y hago mover la carga. Nada más. Pero lo importante hasta este momento es que la corriente de excitación, y que es esta de acá, la corriente de excitación está directamente relacionada con el campo o la FEM inducida eh, en el estator. O al revés, la FEM que llega al estator provoca un campo o está relacionada con el campo. ¿Ya? Si es generador, yo envío una FEM. Si es motor, la FEM viene a partir del voltaje. Ok, listo. ok. Ok, bueno, teniendo la misma consideración que hacíamos antes en los motores, yo voy a tener pérdidas en la parte del flujo. Esas pérdidas vienen a corresponder al flujo de, ¿se acuerdan? Cuando yo tenía pérdidas de flujo, ¿qué eran esas? Le voy a cambiar el nombre por un momento. Lo voy a trabajar con este nombre porque vamos a utilizar la D para otra cosa. ¿Se acuerdan que yo tenía una pérdida de un flujo de dispersión? Que era el flujo que se perdía em, en el ambiente, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué sucede? Que si yo tengo, voy a hacer una gráfica solo un ratito, yo tengo esto así, vamos a poner polos positivo y negativo. ¿Qué pasa? Normalmente lo que debería pasar es que el flujo va así, ¿no? ¿Verdad? En el estator, va del rotor al estator, de esa manera, pero, pero, pasa que una pequeña parte del flujo se queda aquí. En teoría, no va a buscar, o muy poquititito se va a buscar, o va a haber ese flujo de dispersión. Porque, para empezar, no hay mucho espacio para hacer esa vuelta que tenemos ahí. O sea, este estator que yo le he puesto acá arriba, realmente está bien pegadito acá. Déjame ver si me sale. Recordemos que está bien pegadito el motor con el rotor con el motor, ¿no?
Entonces como que no hay mucho espacio para que se provoque un flujo de dispersión, pero puede llegar a darse. Vamos a ver aquí. Aquí puede haber un pequeño flujo de dispersión, que es muy pequeño, es mínimo el impacto, pero puede existir. Entonces, tenemos, para empezar, flujo de dispersión. ¿Ya? Que en pocas palabras representan las pérdidas del flujo. No es fácilmente eh, calculable, ya lo habíamos dicho, solamente podemos calcularlo haciendo pruebas y por ende normalmente la idea es que se les indique cuánto vale o que saquemos o que el fabricante nos dé eh, cuál sería el porcentaje de flujo de dispersión. Bien. Eh, ¿Cómo quedarían los diagramas fasoriales? Yo voy a tener, vamos a ponerle esto, ¿se acuerdan que en máquinas de corriente continua yo les decía que yo genero un voltaje en la FEM, al principio genero un voltaje, ese voltaje obviamente está asociado a una corriente, la corriente sale por el bobinado y recuerdan que yo decía que tenía pérdidas por la resistencia del bobinado, pérdidas por la inducción del bobinado y pérdidas mecánicas. ¿Recuerdan esa parte? No, no se acuerdan. Bueno. Eh, en todo caso, vamos a coger este diagrama que está aquí. Yo voy a tener una FEM inducida, ¿sí? Que está dada por el flujo que existe, el flujo de enlace rotor-estator. Ese flujo está dado por el rotor, ¿no verdad? Eh, Primero, provoco una FEM inducida, ¿sí? De esa FEM inducida, para esto yo tengo que quitarle dos cosas iniciales. Primero, a la FEM que yo produzco, yo tengo la ecuación para producir la FEM, ¿no verdad? Ya lo dije, E está en función, tiene una ecuación en función del campo, ¿ya? Y esa es la ecuación teórica. Ahí yo saco una FEM ideal, pero de esa FEM ideal yo tengo que quitarle las pérdidas del inducido, perdón, las pérdidas de dispersión. Entonces, para eso yo coloco aquí la impedancia de dispersión. Déjame ponerla acá arriba. La impedancia de dispersión son las pérdidas de dispersión, no es la bobina del estator, son las pérdidas que se dieron en dispersión. Espero que esté claro porque ya mismo entran más cosas. Y tengo la resistencia del bobinado. Hasta ahí tengo un voltaje V de salida. Si yo solo considero esos dos valores, voy a tener un voltaje de salida a partir de la FEM inducida. Ya, tengo acá, aquí,
Así lo voy a poner aquí. Voy a dejarlo aquí. Esto está relacionado con... Entonces yo tengo que la FEM inducida es igual al voltaje más la corriente por sí, RI más J 0I. ¿Ya? Diciendo que por aquí pasa una corriente. ¿Ok? Si hago mi gráfica, va a quedar, tomemos como referencia el voltaje, siempre tomamos como referencia el voltaje, ¿no? Voltaje a 0 grados, vamos a ver si me sale. Un voltaje a 0 grados, tenemos un valor de... El voltaje a 0 grados. Dependiendo de la corriente puede estar a un ángulo de desfase. ¿Verdad? Tranquilamente tenemos un ángulo de desfase de la corriente. Vamos a poner una corriente desfasada a un ángulo cualquiera. Utilizar la simbología del libro para que no los confunda. Tengo un desfase en el ángulo de la corriente. Ahora, la corriente genera una fuerza magnetomotriz, no una FEM, sino una fuerza magnetomotriz. Vamos a llamarla FI porque es el inducido, por si acaso. Perdón, inducido es el estator. Ya. El inductor es el que induce, el rotor es el que está induciendo la fuente. De nuevo, esto es, lo voy a tratar como un generador primero. Entonces, ¿quién es el que induce la FEM o el voltaje? El flujo del rotor o el campo del rotor. Eh, por lo tanto, al rotor le llamo inductor. ¿Y quién es el que recibe o el que se induce a partir del rotor? El inducido, que es el estator. ¿Ya? Entonces, bueno, tengo una corriente I, esa corriente I provoca un campo, una fuerza magnetomotriz. ¿Por qué una fuerza magnetomotriz? La corriente del rotor. ¿Por qué esa corriente tiene una fuerza magnetomotriz? ¿Alguna idea? Porque yo digo que un campo, una corriente genera un campo y un campo genera la fuerza magnetomotriz. ¿Ya? Yo puedo entender que la corriente de campo, que la teníamos por acá, I sub E, que es corriente de campo, no es I sub A, no es I, es I sub E, la del rotor. Eh, la corriente de campo entiendo que tenga un flujo, y lo hemos puesto ahí como flujo, perdón, vamos a ponerlo aquí, déjenme, voy a cambiar esto es phi sub R a razón de una corriente I sub E, así, ya. El flujo está, déjenme, aquí, el flujo se provoca por la bobina. La bobina provoca el flujo phi sub R de la corriente. La corriente I sub E genera un flujo phi sub R. El flujo phi sub R tiene una fuerza magnetomotriz. La fuerza magnetomotriz era N por I, ¿no verdad? N, número de vueltas de espira del núcleo, y la corriente que pasa por el núcleo. Ahora, ya. ¿Por qué digo ahora que la armadura, déjame poner aquí otro nombre de esto es
armadura. ¿Por qué digo yo que la armadura o el inducido o el estator genera una fuerza magnetomotriz? ¿Alguna idea? ¿Me podrían decir? Ven cómo se hacen caer mal ustedes cuando estamos en virtual. Tan chéveres que son en presenciales. ¿Por qué creen que la corriente de armadura o la corriente del estator y por qué creen que esa corriente genera una fuerza magnetomotriz? Que genere una fuerza magnetomotriz quiere decir que existe un campo. De nuevo, la fuerza magnetomotriz viene dada por el campo. Quiere decir que existe un campo. ¿Quién genera el campo con la corriente de armadura? No, nadie. Flujo, ¿no? Un flujo. El flujo es el campo. ¿Quién genera ese flujo? La corriente. Pero ¿cómo la corriente genera el flujo? La armadura también es una bobina, ¿sí o no? ¿Han visto la armadura? Ya han hecho el laboratorio. La armadura es una bobina. Sí. Yo tengo, sí, por el rotor, tengo un campo porque tengo una bobina, porque tengo polos salientes, por ejemplo. Por el rotor yo tengo un campo por la bobina, pero el estator también tiene una bobina en todo el estator que reacciona cuando pasa corriente por él. Entonces, el hecho de que exista una corriente I por el estator me va a decir que yo voy a tener un flujo sub I, que no lo voy a poner porque nos llenaríamos de un montón de cosas, pero ya, vamos a dejarlo aquí. Tengo un flujo, tengo que cambiarlo, vamos a llamarlo gamma, el ángulo. Un flujo sub I, la corriente genera un flujo. ¿Por dónde genera el flujo, profe? Fácil. Yo tengo aquí, y por eso les decía, me falta todavía, tengo aquí otra bobina. Aquí a continuación va otra bobina, que es la bobina de la armadura, que todavía no la voy a poner. Ok, recordemos esta ecuación. ¿Cuál es la, el campo el campo generado? El campo generado va a ser B más I por R más I por JX flujo. Tengo I por R, JX de dispersión por I. Y tengo finalmente E sub R. Hasta ahí. ¿Ok? Bien. Me avisan si tienen preguntas. Bien. Vamos viendo. E sub R estaba provocado por un flujo del rotor. E sub R viene del flujo phi sub R.
recordábamos que los flujos y estas están a 90 grados. Entonces yo tengo un flujo que va a ir en este sentido. Flujo phi sub r. Ese flujo fue el que provocó el campo de sub r. Y está asociado a su vez con Fr, ¿no? Así como el flujo phi sub i está con Fi, phi sub r está con fuerza magnetomotriz, R. ¿Ya? Hasta ahí, preguntas, ¿estamos? No, puede ser. Profesor, la consulta que tengo es que usted menciona que la bobina del estator aún no aparece, ¿verdad? Sí, todavía no aparece. ¿Ya? Bien. MMM. Bueno, ya estamos. Tenemos un flujo phi sub r que genera E sub r a 90 grados de diferencia. Tengo, obviamente, si a E sub r le quito I por R y le quito I por X, me queda el voltaje. El voltaje ha sido mi referencia todo este tiempo a 0 grados, ¿no verdad? Y tenía una corriente. ¿Cuál es la corriente? La corriente depende de la carga. Ese ángulo de corriente gamma depende de la carga, simple y sencillamente. Eh, que bueno, esa corriente también genera un flujo Fi. Ahora, ¿qué pasa? Que yo tengo una fuerza magnetomotriz que estoy cogiéndola como la última, la que llega, la final, fuerza magnetomotriz Fr, que me va a provocar E sub R, es esta de aquí, ¿ya? Y de ahí, hasta ahí es magnético, de ahí es todo eléctrico, ¿no? De ahí utilizo esta ecuación que es eléctrica. Pero ¿qué sucede? Que hay otra cosa magnética aquí. Hay una fuerza magnética de el estator. Dijimos, el estator reacciona magnéticamente. Y eso significa que yo a esto, o sea, lo que llega al rotor, lo que realmente llega al rotor, debería ser una fuerza a la que cuando yo le quito la fuerza del estator, que cuando yo le quito la fuerza del estator, me dé la del rotor purita. No sé si me explico, espero explicarme. Pero yo voy a tener una fuerza de excitatriz mucho más grande que la que realmente llega al núcleo. Es decir, yo genero una fuerza más grande. Esa fuerza, primero que nada, va a perder parte en el flujo de dispersión, pero lo hemos ya transformado a una ecuación eléctrica, así que me olvido magnéticamente de eso. Pero también esa fuerza no, sí llega al rotor. Esta fuerza eléctrica llega al rotor, pero sucede que cuando tiene corriente el estator, hay una contrafuerza, una contrafem, fuerza magnetomotriz. Hay una contrafuerza magnetomotriz. Entonces, esa fuerza que llega tiene que aguantar esta fuerza y aún así entregarle al rotor la fuerza que necesita. ¿Ok? Y bueno, como para terminar, resulta que también hay una fuerza que está, perdón, no hay una fuerza, hay una FEM. Esa FE, ok, ese está 90 con este, y ese está 90 con este de acá. Va a generar una E sub 0, una E inicial. Y aquí es donde yo digo, bueno, aquí yo ya sé, primero que nada, en mi sistema de ecuaciones, yo conozco que la fuerza que estoy enviando, la fuerza del rotor, va a ser al final la fuerza eléctrica más Fi, ¿no verdad? Aquí lo estamos viendo. La fuerza del rotor es la fuerza magnetomotriz total menos Fi. Si
Miren, si yo no tengo corriente, si mi equipo, si mi generador no está conectado a ninguna carga, la corriente vale cero, porque no hay carga. Es decir, que está en vacío. Si mi equipo está en vacío, no hay corriente. Si no hay corriente, la bobina del estator no reacciona. Si la bobina del estator FI no reacciona, no genera ninguna FI, ninguna fuerza magnetomotriz. Si no hay fuerza magnetomotriz, entonces la fuerza que envía originalmente la bobina del rotor es la misma que recibe el estator. Bien. Eh, teniendo esto en cuenta, teniendo esto de aquí en cuenta, yo voy a decir que... Ah, no, tenía un ejercicio para ustedes. Tenía un ejercicio. ¿Quién diría? A ver, vamos, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. A ver. em, ya. ¿Cuál es entonces, si yo me pongo a analizar, significa que yo tengo una, una bobina del rotor, del... no, no bobina. Voy a ponerlo diferente. Tengo un campo. Tengo E sub R, ¿verdad? Obviamente que viene del flujo del rotor. Luego tengo E sub I, que justamente está asociada con FI. Y es la reacción que tiene la armadura o el estator cuando yo le doy o cuando yo le paso por aquí una corriente. Ese valor depende de la corriente. La corriente genera un campo del estator, Phi sub I, que ya lo hemos visto acá, ¿no? ¿Verdad? Y ese genera un voltaje, una FEM. Estoy haciendo X sub rho y R. Podemos simplificar esto de aquí y decir, como esto realmente, ¿qué es? Esto es producto de la corriente que genera un campo. Si no hay corriente, no hay campo. Y están en la misma línea. Por lo tanto, eso se ha convertido en un inducido. Tengo la impedancia del estator, vamos a llamarlo de la bobina principal, y E sub 0, ya no es E sub R, perdón, es sub 0. Esto es Pi sub E. ¿Dónde estaba, dónde está E sub R? Aquí. ¿Ya? E sub R está más adelantito, porque ya le estamos quitando parte del voltaje. Entonces, lo que hemos hecho, si se dan cuenta, yo les puse que tenemos flujo R. Sí, el flujo R era considerando, o mejor dicho, olvidándonos de meter dentro de la ecuación al flujo phi sub i, que generaba E sub i. Sí, por lo tanto, yo ya esto lo había simplificado. Miren, a FE con phi sub i había sacado como que había una sola FEM phi sub R. Ahora, si yo quiero verlo parte por parte, tendría que meter todo. Tengo una FEM inicial, ¿no verdad? Y tendré un J para los valores de FEM para cada lado, ¿no? Y ahí sí tengo E sub R, aquí tengo E sub R y voltaje. Así me quedaría, por eso les decía, todavía no tenemos el, el análisis de la bobina del estator,
que aquí le pongo principal. No sé si le puse principal o estator. XP, X principal. Bien. Hasta ahí espero que esté claro. Está un poquito complicado, yo lo sé. Pero la parte ¿cómo se llama? De fasores es complicada y ya van a ver que al final los ejercicios son sencillitos. ¿Alguna duda? Bueno. Mm, ok. Ahora, y haciendo un poco de análisis con respecto al estator, yo podría decir que tengo en esta función una regulación de tensión en este sentido de, perdón, la regulación de tensión va a ser igual a E sub 0 menos B sobre B. Quiero saber cuánto pierdo en voltaje debido a la corriente que yo voy a tener en la armadura. Resulta que si yo tengo una corriente, vamos a ver rápidamente esto de aquí. Me interesa más sobre sub R. Ya sabemos que E sub 0 es una cosa de fuerzas magnetomotrices, pero E sub 0 tiene que ver con E sub R. Si E sub R cambia, si E sub R es más grande, E sub 0 es más grande, ¿no? Si E sub R se hace más pequeñita, E sub 0 se hace más pequeñito. Bueno, voy a verlo rápidamente. Tengo el voltaje. Esto sí cópienlo porque lo voy a borrar. Tengo el voltaje. Ya vimos qué pasa si tengo una corriente en atraso. Tengo una corriente en atraso, tengo voltaje y sub R y sub X. El valor de E es más grande que el voltaje. ¿Ya? Si la corriente está en fase, entonces esto me queda I por R, I por X flujo, vamos a borrar esto, y E. E es mayor que B. Listo. Y si tengo una corriente en adelanto, creo que ya lo hicimos esto aquí en máquinas de corriente continua, tengo I por R, I por X, y miren, puede darse el caso que E sea menor a B. Es decir que yo puedo sacar más voltaje que el que realmente estoy generando. Vuelvo y repito, puedo sacar más voltaje que el que inicialmente estoy generando. Por lo tanto, va a suceder que yo tengo una relación de voltaje versus corriente. Si tengo una corriente inductiva, ¿qué va a pasar? Mientras más corriente tenga, el voltaje va a caer más rápidamente. Inductiva, factor de potencia en atraso. Con el factor de potencia cero, parecido. La corriente sigue cayendo. Factor de potencia cero. Voy a cambiar esto. Pero si tengo un factor de potencia en adelanto, el voltaje crece. ¿Ya?
esto no me sale el dibujito. Factor de potencia en adelanto, el voltaje crece, pero llega un límite en el que en el que se satura el equipo, recordemos que hay saturación, y llegamos a una corriente de cortocircuito donde todos caen igual. Este aquí también debería caer igualito por acá. Ya. Pero a corrientes nominales, los voltajes son distintos. A corrientes nominales, la corriente capacitiva, a corrientes nominales, perdón, la capacitiva aumenta el voltaje. Este es V, este es el voltaje de sub N. Perdón, esto es voltaje 2, está bien. Entonces, en corrientes capacitivas, el voltaje sube, que ya lo puse en la gráfica. En inductivas y en resistivas, el voltaje cae, ¿no? Eventualmente por saturación, este termina también cayendo. ¿Ok? Bien, no sé si estamos claros. Nadie me dice nada. Vamos a ver si podemos hacer. Sigo explicando, hago ejercicios. Yo creo que un ejercicio estaría bien, profe. Más que Bueno, nada, finalmente. los fasores, profesor. Perdón, no ¿me escuché? Que si puede hacer ejercicios de fasores. De fasores. O sea, De los diagramas. fasores. Diagramas. Vamos a utilizar los diagramas de los fasores, ¿ya? Y los desarrollamos. Hagamos uno. Iba a lanzarme el otro tema. Solo un ejercicio. Tengo un generador de 3 MVA, 6.6 kV. Y ya. Bien. Eh, Fe vendría a ser la fuerza magnetomotriz del inductor. ¿El inductor cuál es? ¿Rotor o estator? ¿Cuál es el inductor? Lo El acabo de rotor, ¿no? decir. Lo acabo de decir, no están prestando atención. Eh, ok, la fuerza magnetomotriz del inducido. ¿Quién se induce? Perdón, ¿por qué puse esto yo? Rotor, ya estoy divariando. ¿Quién se induce? El estator. Ok, esta es de amperios vueltas por polo. ¿Qué más? Ok. 0.8 inductivo, listo. Bien, vamos a sacar todos los valores de las ecuaciones y de las gráficas que hemos visto, ¿no?
Decimos, yo tengo un generador, el generador tiene las características que están presentadas ahí. La FEM inducida, tengo una relación de FEM inducida. ¿Se acuerdan que yo podía tener la FEM inducida de N por I? ¿No, verdad? Mejor dicho, la fuerza magnetomotriz es N por I y la FEM dependía de la ecuación de relación. Ahora bien, en este caso, como recuerden que yo tengo un material que tiene entrehierro, el entrehierro es, este, no es lineal, ¿no, verdad? Y de hecho, ya les mostré al principio, la ecuación es, aquí está, la gráfica es de saturación. Recuerdan que el primer parcial decíamos cuando tenemos gráficas especiales de saturación, ¿no, verdad? O si queremos tener un valor más real, probablemente utilizamos una ecuación, ¿ya? Bien, con esto de aquí yo tengo, ya, y yo ya sé, parte de lo que me están diciendo es que yo ya sé que el inducido reacciona, esta es la primera, después hacemos un ejercicio más complejo, con menos valores. Aquí ya le estoy diciendo que el inducido reacciona con 13.000 amperios vuelta, ¿ya? Para cuando tiene esa carga. En esa carga tiene 13.000 amperios vuelta. No va a ser igual para otras cargas, porque para otras cargas la corriente es diferente. Si la corriente es diferente, la fuerza magnetomotriz es diferente, ¿ya? Entonces primero vamos a sacar voltaje de operación. Esto es trifásico, creo que no los dije. Falta ponerlo aquí, trifásico. Entonces el voltaje de operación debería ser 6.600 voltios para raíz de 3. La corriente de operación era 3 MVA. Sería, estoy haciendo, 3 MVA. 3.000 kVA para 6.6K. Se simplifican los Ks. Me queda. Bien, tengo la corriente. Como ya sé mi relación, mi referencia siempre es el voltaje, 0 grados. La corriente es 262.4 amperios. ¿Cuál es el ángulo? Coseno de la menos 1 del factor de potencia. El factor de potencia es 0.8. Esto es 36.87. Como está en atraso inductivo, me queda 36.87 negativos. Tengo voltajes y corrientes. ¿Ok? Veamos. ¿Cuánto vale E sub R? E sub R sería voltaje más I por R más I por X. Entonces pongamos R 0.07, X 0.7 por I. Tan, tan, Ya. Entonces el campo me va a quedar la FEM inducida. La FEM inducida luego de las pérdidas del inducido, porque recuerden que E sub R ya es la resultante después de las pérdidas del inducido. Entonces en ese rato la FEM obtenida es de... Ok. Hasta aquí tengo la FEM inducida en el del rotor, otra vez, ya después de las pérdidas del inducido. Ahora, ¿cuál vendría a ser la fuerza magnetomotriz resultante? Meto en la ecuación que tengo ahí arriba y digo, si la FEM inducida es 3.942,20, eso es el resultado de
Recordemos que aquí no me interesa el ángulo, ¿verdad? Si quiero, sí voy a poder sacar el ángulo, ¿verdad? Tiene un ángulo, pero no es parte de este cálculo, no necesito meterlo en este cálculo. Digo, que si yo despejo f sub r, me va a quedar 19,73. Perdón, 19.734 amperios vuelta por polo. ¿Ya? Esa es la fuerza magnetomotriz resultante. Y la fuerza magnetomotriz resultante, vámonos a la ecuación, vámonos a las gráficas. Yo he sacado E sub R. E sub R está relacionada con la fuerza magnetomotriz resultante en un ángulo de 90 grados. Entonces, tengo que sumarle al ángulo de E sub R, le sumo 90 grados y me queda el ángulo de fuerza FR, 91,9 grados. ¿Sí? Solamente sumado 90 grados al valor de... Le he sumado 90 grados al valor de la FEM inducida E. Y de nuevo, tengo la fuerza resultante. Ahora, la fuerza del inducido. ¿Cuánto debería ser la fuerza? ¿Dónde está la fuerza del inducido? Volvamos a la ecuación, a la gráfica. La fuerza magnetomotriz del inducido está en fase con la corriente de la armadura o del inducido. Por lo tanto, la fuerza magnetomotriz del inducido está, fuerza del inducido, que ya el ejemplo, el ejercicio nos lo daba, está a menos 36,87. ¿Sí? Repito, está en fase con la corriente de armadura o de inducido. Si ya tengo estos valores, solamente puedo encontrar f sub 0 vendría a ser igual a f sub r menos f sub i. Esto me da ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se comprende? Pregunto. ¿No están de acuerdo? ¿No saben si están o no de acuerdo? No se preocupen, ya me desquito con ustedes la próxima clase. Ahora me entienden de por qué me caen mal por qué me llego mal genio en los jueves, después de la clase virtual. Porque así son igualitos a ustedes. Hablo solito yo. Ok, tengo la fuerza F sub 0, no, creo que lo he llamado F sub E arriba, que es la fuerza del entrehierro o la fuerza del rotor que envía el rotor o la fuerza del núcleo, como lo quiera, fuerza magnetomotriz de núcleo, ¿no, verdad? Si yo quiero saber cuál es la FEM E sub 0, ¿verdad? Que miren, la FEM E sub 0 es mayor a la FEM E sub R, ¿no, verdad? F, si lo llamé Fe, está relacionada con FEM F sub 0. Entonces, E sub 0, aplico la misma ecuación, porque esta es la ecuación que relaciona el campo con el flujo para esa máquina y ese material, ¿no? Entonces, otra vez, 5.800
a un ángulo de, recordemos, la fuerza magnetomotriz siempre está a 90 grados adelantado. Por lo tanto, E sub 0 debería estar a 22 grados. ¿Ok? Entonces, si lo quiero ver en trifásico, esto es monofásico. Si lo quiero ver en trifásico, multiplico eso por raíz de 3 y me sale 7648 voltios. Entonces, miren, a esa máquina yo le tengo que inducir 7600 voltios a corriente nominal para que salga 6600. Por lo tanto, casi 1000 voltios son perdidos por todas las características de la máquina, desde, desde las pérdidas de resistencia y de vanado, la pérdida de dispersión phi sub rho, X sub rho, la pérdida em, por la armadura, ¿no, verdad? Todo eso está incluido. ¿Bien? ¿Entendido? No, no sé si está entendido, no me van a responder, les da igual, listo. Ok, entonces, y voy a hacer un poco eco de lo que en uno de los libros estaba, que me pareció bastante interesante. ¿Qué está haciendo el inductor? El inductor, ¿ya sabemos cuál es el inductor por fin o todavía no sabemos cuál es el inductor? El rotor. El rotor tiene una corriente I sub E. Esa corriente I sub E genera una fuerza magnetomotriz Fe. Esa fuerza magnetomotriz Fe asociada a un flujo phi sub E. Ese flujo phi sub E genera un voltaje phi sub 0, E sub 0. ¿Ok? ¿Qué pasa con el inductor? Con el inducido, perdón. El inducido, si es trifásico al menos, tiene corriente de fase A, corriente de fase B, corriente de fase C. Todas estas corrientes generan una fuerza magnetomotriz Fi. Esa fuerza magnetomotriz Fi va asociada al flujo phi sub I, y el flujo phi sub I está asociado a E sub P, que lo habíamos llamado, o X sub P, creo que le había dicho yo en la gráfica, X sub P. Sí, que le había llamado E sub I, déjenme cambiarlo, E sub I. O llamémosle, ya que le puse P, pongámosle P acá. Está asociado a ese voltaje. La resta de esos dos, o la suma de esos dos, o la mezcla de esos dos, me da E sub R. Que E sub R es lo que ahora sí sale. Porque miren, esto es lo que entra al equipo. 7648 es lo que entra, lo que tengo que inducir. Pero por culpa de de ese inducido, generó corrientes en carga y las corrientes en carga le restan un poco. Entonces al final yo le quito un poco y me queda lo que de verdad está viendo la máquina. Pues ese sub R, si yo le quito las pérdidas de resistencia, me da el voltaje y ese voltaje me da la corriente. Y adivinen cuál es esa corriente. Bueno, obviamente el voltaje con la carga, ¿no? El voltaje con la carga me da una corriente. Y adivinen cuál es esa corriente. Esa corriente es esta de aquí. ¿Ya? Hay que tener en cuenta, eso sí, que yo tengo, por los dos lados, tengo la relación de fuerza magnetomotriz contra flujo, que ya lo habíamos puesto hace un momento. ¿La fuerza magnetomotriz qué es? Corriente, ¿se acuerdan?
FE contra flujo E, y aquí lo mismo. FI contra flujo I. De nuevo, ¿se acuerdan que yo les dije que esto es corriente, ¿verdad? Contra flujo, se satura. Pero N por I es fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Entonces tengo estas relaciones. Entonces tengo que ver cuál es la curva que, según este ejercicio de aquí, ya la teníamos. Esta es mi curva. Bien. Ya, y aquí acordarse que aquí lo que yo tengo es R más JX rho. ¿Ya? Ok. ¿Qué pasa ya con todo este valor? Cuando yo ya saco todo esto, no sé si puse la ecuación, no la puse. Voy a hacer la misma ecuación anterior, pero ya la vamos a sacar completa. E sub 0, ya no es sub rho, es sub 0, es voltaje más RI, ya lo sabíamos, más JX rho por I, hasta aquí, esto era E sub R. ¿Qué tengo que ponerle? Esto de aquí. Incrementarle JXP. Vamos otra vez acá arriba. Entonces, recuerdan, E sub R es las pérdidas en el inductor, las pérdidas en la resistencia y el voltaje. Ahora quiero el de acá adentro. ¿El de acá adentro qué es? Vamos acá, ¿el de aquí adentro qué es? Es el voltaje más las pérdidas de la resistencia, más las pérdidas de dispersión, más las pérdidas XP. ¿Ya? Eso es lo único que he puesto aquí. Entonces acá ya tengo otra vez todo un nuevo gráfico. Tengo el voltaje B, ¿no verdad? Tengo la corriente I, tengo I por R, ah, no, no puedo, no puedo, no puedo. Ok, entonces tengo el voltaje, la corriente, I por R, JX rho por I, JXP por I, E sub 0, esto antes era E sub R, tengo acá el flujo, la fuerza E que está asociada con el flujo E, tengo menos FI que estaba acá, FI asociada con el flujo I, y tengo la fuerza R. Ya tengo todos esos con este. Lo único que he hecho es meter esta nueva variable aquí, para que ya no esté volando, porque si se dan cuenta acá estaba en el aire, ¿y de qué dependía de sub 0? Dependía de la suma magnética. Entonces, para ya dejar de hacer sumas magnéticas, mezclar magnetismo con corriente, ya hago una sola y encuentro E sub 0. Lo único que tengo que analizar ahora es que hay algo que se llama reactancia sincrónica.
no es otra cosa que la suma de ambas. ¿Ok? Y la impedancia sincrónica, obviamente, ¿no? Por lo tanto, E sub 0 es igual a B más Z por I. Pare de contar. ¿Ya? Entonces, normalmente la resistencia es el 1% de la impedancia, o sea, 0,01 por unidad. La reactancia de dispersión es significativa, está entre el 10 y el 20%. Recuerdan que antes la impedancia yo la podía hasta eliminar, la dispersión. Ahora ya no. Y la impedancia del circuito de armadura, como la armadura se opone directamente, crea un contraflujo opuesto, la armadura sí está entre 1 y 2 veces, vamos a verlo directamente, entre 1 y 2 veces por unidad, o sea, entre el 100 y el 200% de oposición. Hasta aquí la característica funcional de los motores. Si entienden, si revisan y entienden las ecuaciones que van a ver aquí, tienen prácticamente ganado la mitad de la mitad de sincrónico. La otra mitad nace de las pruebas de los motores. Tenemos Y dos son, pruebas. Sí, dígame. y son similares a las de las máquinas asincrónicas. Las pruebas, sí. Son las mismas. El problema es que ahora yo ya no tengo el circuito equivalente, ya no es como un transformador. Las pruebas son iguales, pero no voy a tener el circuito equivalente de un transformador. De hecho, el circuito equivalente es el que estamos viendo acá. Aquí, este es el circuito equivalente, lo cual no se parece en nada a un transformador. Se parece mucho si yo pusiera acá algo así, ¿no? Y obviamente esto es el núcleo. Esa es la parte del núcleo que va para acá abajo. Pero ahora la parte del núcleo, primero, está acá afuera, ¿sí? Que estamos acá, aquí. La parte del núcleo está afuera, no es parte del equipo, así que no depende del equipo, ni la puedo encontrar con el equipo. Y segundo, el bobinado, las pérdidas también están aquí. Aquí está la bobina primaria, por decirlo de alguna manera. Entonces solo me quedo, miren, con el secundario. Es como que tuviera aquí el transformador y solo me quedo con la parte secundaria del transformador. ¿Ya? No es muy complicado. En vacío la corriente es cero. Si la corriente es cero, el voltaje es igual al campo. ¿Por qué es tan importante esta relación? Porque si ustedes se fijan otra vez en la ecuación, yo genero E sub 0, pero no hay forma en el mundo en que yo pueda medir ese valor, porque mi multímetro lo puedo poner aquí. O sea, mido V. Nunca voy a encontrar cuáles son las pérdidas que tengo si no puedo medir E sub 0 para contrastar. Entonces, la corriente en vacío me dice, si no tengo corriente, no hay pérdidas, y por tanto, E sub 0 es igual a B. Primera parte importante. Y en cortocircuito, digo, como cortocircuité el secundario, B es igual a 0,
¿verdad? Vuelvo y repito, estoy cortocircuitando aquí. Aquí cortocircuito. Entonces no hay voltaje. Y la corriente es la corriente de cortocircuito. Bien. Entonces yo puedo encontrar el valor de esto es Z. Puedo encontrar el valor de Z sincrónica dividiendo E sub 0 para la corriente de cortocircuito. ¿Ok? Bien. Solamente vamos a ver un método. No voy a ver el método de... bueno, lo veo, no, bueno, si tenemos tiempo vemos el método del triángulo de Pottier. No sé si les mandaron en el laboratorio, tienen que hacer triángulo de Pottier. No, No creo. No. ya. Ok, no, basta con un método y el del triángulo de Pottier es... Bueno, les da bastantes cosas, pero ustedes no son ustedes no van a hacer potencia, ustedes no tienen que construir una máquina, ustedes tienen que solo saberlo utilizar. Entonces no nos metamos tanto. Si tengo tiempo lo vemos, si no, tranquilos, vemos la parte sencilla. Mm, Veamos. Eh, Cuando yo hago este análisis de vacío y cortocircuito, yo lo que voy a revisar es cuál es la relación. Por ejemplo, yo veo, en vacío yo encuentro el voltaje. Quiero el voltaje, ok. Para encontrar el voltaje, ¿qué necesito? Para encontrar E sub 0, ¿qué necesito? Como no tengo nada de esto me interesa, solo tengo E sub 0. Entonces, en vacío, ¿qué estoy encontrando? Estoy encontrando la relación magnética con eléctrica, ¿ok? Estoy encontrando la relación que yo voy a tener entre la fuerza magnética o el campo magnético generado y el voltaje eléctrico. Por lo tanto, eh, tengo, a ver si me lo permiten. Y en vacío. Yo voy a ver la fuerza Fe con E sub 0. ¿Y la fuerza Fe de dónde viene? ¿O de quién depende Fe? De I sub E. Entonces, voy a hacer una gráfica que corresponde a la corriente de excitación contra el voltaje generado. Repito, la corriente de excitación contra el voltaje generado. ¿Cómo se produce o cómo se comporta? ¿Bien? Y si voy un poquito, y si me adentro un poquito más, Fe era Fe y esto es... Ya. Pero recordemos algo, que la corriente contra el flujo tenía su característica de saturación. Como el flujo, el voltaje depende del flujo, este va a tener corriente I sub E, flujo E sub 0. Similar a I sobre flujo.
Más o menos, digamos, ya. Ok, eso es lo que voy a sacar con la prueba de vacío. Otra vez, estoy sacando I sub E contra E sub 0. ¿Ok? En prueba de cortocircuito, estoy metiendo una corriente, ¿no verdad? Y de cortocircuito. Y como yo ya sé la relación de I sub E contra voltaje, ¿no verdad? Sucede que cuando yo meto una corriente, cuando yo cortocircuito el sistema, este voltaje no va a poder subir mucho. Porque si este yo lo pusiera como voltaje nominal, la corriente sería gigante, ¿no verdad? Entonces este voltaje tiene que ser pequeño. Y la corriente va a ir incrementándose, mientras más sube el voltaje, más sube la corriente. Como yo ya conozco esta relación para el voltaje, ¿no verdad? Yo voy a desarrollar una característica lineal, ¿sí? Voy a tener una característica lineal que me defina cuál va a ser la relación de cortocircuito entre el voltaje y el campo. Con eso, ¿yo qué voy a tener? Espera, ¿qué tengo ahí? A ver, tendría una relación directa de qué está sucediendo, tanto cuál es la relación electromecánica, ¿verdad? Entre la inducida y la fuerza magnetomotriz, y también cuál es el comportamiento de corrientes ante el cambio de campo, ¿verdad? O de fuerza o de inducida, de E sub 0. ¿Qué pasó? Ah, me salté un tema. Qué vaina. Qué vaina. Ya decía yo qué hice. A ver, dame un segundo que me saltó un temita. Déjame ver si lo puedo meter en otro lado mejor. Para olvidarnos de eso por ahorita. Ya, ok, ya. Ya luego lo vemos. En todo caso, a ver, yo voy a tener, por lo tanto, voy a tener dos características. Voy a tener la característica de corriente de excitación sobre FEM inducida, donde vamos a tener un voltaje promedio, el voltaje nominal, ¿no verdad? Que va a estar asociado a la corriente nominal, ¿no verdad? Corriente nominal. Tengo voltaje nominal a corriente nominal. Perdón, no, corriente de excitación, nominal de corriente de excitación, esto no es nominal. Corriente de excitación X, ¿ok? Tengo también a la misma corriente de excitación, de nuevo, con esa corriente de excitación yo genero un voltaje, y con ese voltaje yo genero
una corriente de armadura. Vuelvo y repito, si se dan cuenta, con el voltaje que yo genere y la Z, encuentro una corriente de cortocircuito. ¿Qué corriente de cortocircuito es esta? La que sale del generador, la de armadura, la del estator, ¿sí? Entonces, si yo excito la máquina para que tenga un voltaje, ¿verdad? Ese voltaje lo analizo con el valor de Z, encuentro una corriente. Entonces, esa corriente es una corriente I sub A. Es una corriente I sub A. Cuando se supone que yo debería tener el voltaje nominal, pero lo tengo cortocircuitado, ¿verdad? Porque aquí yo tengo I sub E nominal. Pero yo tengo una corriente nominal que no es I sub A. I sub A es la corriente que sale cuando yo pongo eso, pero no es la nominal. La corriente nominal, I sub A nominal, está dada cuando yo sobreexcito la máquina. Y esta es la prueba de cortocircuito. ¿Sí? Esos son los datos de la prueba de cortocircuito. Estos son los datos de vacío. Repito otra vez. Y avísenme si no se comprende. Cuando yo pongo la máquina en vacío, yo excito la máquina con la corriente I sub A. Déjenme graficar cómo quedaría en vacío. En vacío yo tengo la excitatriz y mi máquina trifásica así. Yo voy a medir el voltaje en esos puntos y voy a medir la corriente que entra por esta línea. Esta es I sub E. Este es el voltaje. Conforme yo aumento I sub E, aumenta el voltaje porque aumenta el flujo aumenta la fuerza magnetomotriz, y aumenta la fuerza magnetomotriz aumenta el flujo aumenta E. E es igual a V. Espero que esté claro. Entonces yo voy aumentando el flujo, aumenta B. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se satura el material. Entonces B ya empieza a ir a no ser lineal. Vacío. En cortocircuito lo único que cambia es que yo cortocircuito los terminales. Y por lo tanto, lo único que me interesa a mí analizar, déjenme cambiar esto un poquito. Lo único que me interesa a mí analizar es la corriente, pero esta es corriente de armadura o corriente del estator. Entonces quiero ver cómo la corriente de excitatriz que aumenta el voltaje, ¿verdad? Aquí hay un pequeño voltaje por culpa de la corriente de excitatriz, pero el voltaje es chiquito y no se puede medir, porque yo puedo medir acá y acá no puedo medir nada. Entonces, lo que yo mido es la relación de corriente de excitación contra corriente de armadura. Entonces, ambas gráficas se muestran ahí en azul. La saturada, la relación de corrientes, ¿no? ¿Verdad? Tenemos la corriente nominal, que está acá arriba. Para eso yo necesito meter mucha excitatriz y no tengo nada más. Ahora bien, hay dos cosas importantes en este gráfico, que son los métodos de aproximación. ¿Qué son los métodos de aproximación? Yo tengo el método de aproximación
eh, no saturado, ¿dónde está? Y el método saturado. ¿Qué es esto? Estos métodos lo que me dicen es, yo necesito linealizar porque se me hace muy complicado utilizar mi generador con una curva de, de saturación, una ecuación de curvas de saturación. Entonces lo que yo hago es linealizar esa curva. El problema es, ¿qué linealización debería yo utilizar? ¿Utilizo la linealización no saturada o la saturada? Si yo quiero linealizar la curva, porque sé que mi generador o motor está funcionando por niveles muy bajos o menores al 60% de los valores nominales, de los voltajes nominales, perdón, yo podría utilizar el no saturado. Pero pregunto yo, ¿a qué equipo yo voy a hacerlo trabajar por debajo del 60% del voltaje nominal? Se supone que si yo compro un equipo que funciona a 20.000 voltios, tiene que estar operando a 20.000 voltios. O si funciona a 480, tiene que estar funcionando a 480. Entonces, el no saturado no me va a dar una relación correcta o real, porque miren, me dice el no saturado, me dice, cuando yo te doy este valor de excitatriz, tú me estás dando este valor de voltaje. Y ese valor de voltaje no se acerca ni de broma, se acerca al voltaje nominal. Tengo un voltaje demasiado grande. Entonces, aquí puedo decir que efectivamente yo estoy tomando mal la relación de voltajes. Estoy cogiendo el linealizado sin considerar la saturación y el voltaje que me dice la máquina. Me dicen, prende la máquina, manda corriente de 10 amperios para que salga el voltaje nominal. Y ustedes dicen, no, si pongo 10 amperios me va a salir un voltaje altísimo, pongámosle 9. Claro, según su línea verde, en 9 amperios, ¿verdad? Suponemos, me va a dar el voltaje nominal. Pero ¿qué pasa? Que esa fue su curva em, aproximada. En 9 amperios yo tengo un voltaje menor, ¿no? Entonces, lo más conveniente es trabajar con corrientes de saturación, a pesar que, bueno, si yo no quiero mover la máquina y no quiero mover el voltaje, me quedo con saturación, con la aproximación saturada, porque esto nunca va a cambiar, ¿sí? Pero igual hay que tener cuidado de las aproximaciones que usemos. Tenemos esas dos opciones. Para esto yo puedo encontrar, miren aquí, tenemos la Z de cortocircuito, está determinado por el valor de E sobre la corriente de cortocircuito. Yo podría encontrar Z no saturado si encuentro los voltajes. Déjenme darle valores a esto. Entonces voy a dividir el voltaje AD dividido para la corriente AB. Y el impedancia con saturación es EAC sobre IAB. ¿Ya? Hacemos un ejercicio, hay tiempo. No hay tiempo, se acabó el tiempo. Ok, quedamos en pendiente. Tenemos unos ejercicios más por hacer de esto de aquí y tenemos
lo único que nos queda, ya aquí terminamos esta parte de características de la máquina. Con el ejercicio que les voy a dar, en teoría terminamos ya la parte de, ¿cómo es que se llama esto? La característica, todas las características de la máquina, ya las terminamos con un ejercicio más. Y lo único que nos queda es torque y potencia, ¿sí? Si tienen alguna duda, podemos la próxima clase la resolvemos. La próxima clase daré potencia y torque y ahí sí arrancamos con ejercicios martes, jueves y viernes de la próxima semana y de la que sigue. Que tengan una buena tarde. Hasta luego, Profesor, señores. Dígame, unos compañeros tienen una consulta. dígame. Buenas tardes, ingeniero. Te dijo que le hagamos acuerdo sobre el link del video de la Ya, clase ok, anterior. Y ok, ya También se les sobre, envío. también Dígame. sobre este proyecto que usted había comentado que nos iba a mandar, que si ya tiene temas o de qué vamos a hacer proyecto, o conversar acerca de eso. Sí, Sí, vamos a colocar 3 generadores. Perdón, el proyecto va a constar, a cada uno le voy a dar características diferentes, pero vamos a colocar eh, un motor de inducción y un generador de inducción y un generador síncrono, que alimenten al motor de inducción. Entonces tienen que hacer obviamente todas estas características de velocidad, de torque, de etcétera, etcétera, para el generador de inducción y síncrono, comparado con el motor de inducción, y eso es todo. Solo que cada uno les voy a dar características diferentes. Grupos de, si no me equivoco, ¿cuántos éramos? Somos como 36, 38. profesor. 36. 36. Grupos de 6, profesor. Grupos de 6. Grupos de 5 y un grupo de 6. Mucho. Bueno, ya. Grupos de 5 y uno de 6. Ya, ahí fue. Eh, los datos se los voy a pasar este fin de semana, más tardar el lunes que viene, para que lo trabajen. Pero es eso, no tienen que hacer proyectos ni nada por el estilo. Eso sí, igual va a haber un taller, pero un taller a libro abierto con todo lo que hemos visto en parejas. Pero lo vamos a hacer la última clase de la semana para hacer ejercicios y no tengan sorpresas. ¿Ya? Que tengan una buena tarde. De la última semana, ¿no? Será la última semana, sí. Ingeniero, otra pregunta. O sea que ya no tenemos lección tampoco. No, no tienen lección. Si quieren, les tomo. No, ingeniero. nada, Ah, pues, No, como el proyecto está bien. no, no tienen lección Ingeniero, por ahí. Dígame. ¿qué tal le fue ayer con la acreditación? Sí, no, sí le fue bien. Sí, claro. Bien, buenísimo no fue. Ya veremos, ya veremos. ¿Qué comenta?